Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo aquí en Batalla Cultural, el nuevo programa, el número 191 de esta tercera temporada. Vamos a arrancar viendo una entrevista a Agustín Laje en España y luego pasamos a un video, un live de Nicolás Márquez con todo lo que está ocurriendo con el caso Cristina Fernández de Kirchner, condenada y presa aquí en Argentina. Arrancamos entonces con Agustín Laje en España. ¿Y la izquierda qué va a venir? Te va a venir a soplar acá y te va a decir, fíjate, estás siendo explotado, estás trabajando para este tipo que vive en una mansión, que tiene un helicóptero, que tiene un jet privado y vos te tenés que levantar a las 7 de la mañana para venir a servir acá café. Es que la vivienda es un derecho. Y yo le preguntaba, ¿pero deberías tener una vivienda si estás en plenas condiciones para trabajar y no quieres hacerlo? Me dice, sí, claro, porque es un derecho. Y digo, entonces estás forzando a que otra persona trabaje y dedique su esfuerzo en construir una vivienda que es para ti que no quieres trabajar. Es que la gente, mayoritariamente, no tiene intenciones de ver fútbol femenino. ¿Sabes por qué? Oye, que asumamos que cada uno tiene sus roles. La Exactamente. energía femenina es maravillosa, igual que la energía masculina, y se complementan como dos fuerzas que hacen que el universo funcione y no hay ningún problema. A la mujer le convencieron que todo lo que ella hacía era una mierda y que para sobresalir en la sociedad tenían que hacer cosas de hombres. Eso no es machista. Pon a Canelo Álvarez Claro. con una mujer de su peso. Claro. 20 segundos y ya están como. Oigan, el que está oprimido es el hombre. Entonces, que el hombre tenga que proponer matrimonio es un signo de esa opresión. Porque es el hombre el que se tiene que arrodillar frente a una reina. Es una suerte de escena monárquica. Bueno, estamos grabando. Agustín, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahí te vemos a caballo, me estabas contando, entre Argentina y España, ¿no? Sí, más o menos la mitad del año estoy en España. La otra mitad en Argentina, pero en realidad solo haciendo base, porque 15 días, entre 10 y 15 días por mes en cualquier otro país, sobre todo de América. Haciendo giras de conferencias y ese tipo de cosas. Bien. Así que digamos que un tercio del año se me va en cualquier otro lugar. Bien. Tenía ganas de tenerte en este podcast, ya se lo había comentado a Fran varias veces. Y digo, ganas de, un referente de la batalla cultural en Argentina, ya internacionalmente. Me gustaría preguntarte por, pues por lo que ha sido el recorrido de Milei hasta ahora, ¿vale? Porque se escucha, o sea, siempre está la realidad, los datos, los números, y luego está el relato, ¿vale? Y el relato, yo veo todavía gente que es muy crítica con el desempeño que ha tenido Milei, pero me gustaría saber, pues, tu visión desde más cerca de cómo está siendo la llegada de Milei para Argentina, en términos generales. Bueno, vamos a ver, Milei llega al gobierno sin un partido político nacional, sin experiencia política previa, más allá de haber sido diputado nacional algunos años. Milei hace una campaña sin financiamiento y con todos los medios de comunicación en contra. Y Milei gana. Y además gana obteniendo la mayor cantidad de votos de la historia argentina, en términos absolutos. En términos relativos, la mayor cantidad desde el regreso de la democracia, o sea, desde 1983. En ese contexto, se suponía que Milei no iba a durar ni siquiera 2 o 3 meses. Que, dada la bomba hiperinflacionaria que estaba instalada en Argentina, dada la debilidad gubernamental, dada la debilidad experiencial y la debilidad legislativa, Milei debía caer muy rápidamente. De hecho, los kirchneristas hacían videos mofándose, comiendo popcorn, palomitas de maíz, diciendo, esto es cine, vamos a ver cómo este tipo se desmorona antes de Semana Santa del 2024. Primer gran éxito, entonces, no haber caído. Es decir, eso ya políticamente es un éxito que sus enemigos no esperaban. Ya esa tesis de Milei va a caer, Milei no va a poder gobernar, ya no existe en Argentina tras un año de gobierno de Javier Milei. Un poco más de un año. Segundo punto, éxito económico. Milei asume con una hiperinflación instalada en la Argentina, por unos problemas técnicos que ahora no vienen al caso y es mejor en todo caso que eso lo explique un técnico de la economía, que no es mi caso. El kirchnerismo había impreso varias bases monetarias para poder montar su campaña electoral. Habían llenado de pesos argentinos la sociedad. Veníamos con una inflación en el orden del 200% anual. Wow. Cuando Milei asume, ese mes, diciembre, la inflación cierra con 25,5% mensual. En un solo mes, esa fue la herencia, 25,5% de inflación. Hoy la inflación se espera que pronto llegue al... Bueno, se fue al 2%, ahora subió un poquito al 3% cuando estamos grabando esto, pero en realidad la tendencia ha sido siempre a la baja. Se espera que en algún momento ya llegue al 1% mensual y después desaparezca prácticamente. Entonces,
el principal problema económico de Argentina, que era la inflación, se ha solucionado en tan solo un año o está en camino a poder solucionarse de una manera definitiva. El otro asunto era el cepo al dólar. En Argentina, durante muchos años, uno no podía comprar libremente dólares. Había una norma estatal que no te permitía ir con tu dinero a un banco y comprar dólares. Tenías que hacerlo de manera irregular, en una casa cambiaria media escondida, donde vos tenías la cotización del dólar en el mercado irregular todos los días, establecida, según ese tipo de mercado. Y eso era un gran problema para las inversiones en el país, porque cualquier empresa extranjera que quiera invertir en Argentina, después, ¿cómo hace para sacar sus dividendos? No los puede sacar. Y entiendo que el dólar estaba muy cotizado. Mucha gente, si hay tanta inflación y pierdes tanto poder adquisitivo de tu dinero, todo el mundo quiere migrar a otra divisa sus ahorros, ¿no? Exacto. Vale. ¿Y quiénes son los que pueden migrar a otra divisa? Los que tienen ingresos suficientes como para poder darse el lujo de comprar dólares. Claro. Ese es uno de los factores por los cuales uno puede entender muy rápidamente por qué la inflación a quien más le pega es al más pobre. Porque el pobre no se puede resguardar en una divisa como el dólar. Es muy difícil, el pobre vive al día. ¿De dónde va? Y encima, cada mes que cobra su salario, ve que le alcanza cada vez menos porque los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces, la inflación lo que hacía era además multiplicar la pobreza. Y ese es el otro punto. Milei liberó el cepo recientemente, es decir, ahora ya se puede acceder al mercado cambiario con libertad. Pero el otro problema era la pobreza. Milei asume un país con una pobreza en el orden del 53-55%, según cómo se lo mida. Después de un año de Milei, se volvió a medir la pobreza con la misma estadística, con el mismo método estadístico, y se encontró un descenso enorme. Ahora la pobreza está en el 38%. Es decir, Milei le ha reducido a la pobreza cerca del 15%. Es decir, estamos hablando de más o menos entre 8 y 10 millones de argentinos que han dejado de ser pobres en un año. ¿Y cuál es la explicación de esa? La inflación. Es que golpeaste tan fuerte a la inflación que lograste que los pobres pudieran acomodarse a la situación económica. Entonces, vuelvo al punto. Políticamente, el éxito es no haber caído. Y mirá que intentaron generar muertos en Argentina, intentaron reventar al gobierno con manifestaciones organizadas por gente muy violenta. Económicamente, inflación en vías de resolverse. Cepo al dólar, se levantó el cepo al dólar. Pobreza a la baja. Y lo otro, aparte una baja histórica. Y lo otro, que es muy importante, es el crecimiento económico. Decían que el ajuste fiscal de Milei, que rondó los 15 puntos del PBI, o sea, el mayor ajuste de la historia, iba a generar una recesión brutal de la cual no ibas a poder salir. Bueno, en realidad se salió de la recesión muy rápidamente, duró muy pocos meses, y el país ha crecido interanualmente en el orden del 6%. Entonces, el gobierno tiene mucho éxito para mostrar, mucho. Con un dato adicional que no es menos importante, y es que el músculo legislativo de Milei es muy débil. Él tiene el 15% de los diputados y el 9% de los senadores. Y con esa debilidad legislativa se ha logrado todo esto. Este año hay elecciones del Poder Legislativo en Argentina. Es decir, este año, si Milei tiene un éxito político en esas elecciones, va a ganar músculo legislativo, eso le va a permitir hacer reformas todavía más fuertes y ya lo va a dejar bien parado para una reelección. En estas elecciones se define si Milei puede ser reelegido en 2027. Bien. Estamos viendo que Milei está ganando el pulso en la batalla económica. ¿Y qué tal en la batalla cultural? Que él ha sido siempre un abanderado y ha tenido una opinión fuerte, ¿no? Mira, ahí hay varios hitos. Primer hito, discurso en el foro de Davos. Foro Económico Mundial, foro de las élites globales. Si querés, luego podemos profundizar en ese punto. A veces que la gente no conoce bien este tema. Pero ahora me focalizo en Milei. Se suponía, porque la gente sigue comprando el relato de la izquierda, que dice que la derecha es la ramera de los ricos, la idea de que la derecha son los emisarios de los poderosos de la economía mundial, que tienen un discurso montado para multiplicar el dinero de los que más tienen. En realidad es exactamente al revés. El caso argentino lo está mostrando en este momento. Entonces, ¿qué pensaban? Que Milei iba a ir al Foro Económico Mundial a bajarse los pantalones. Que iba a ir a decir, oigan, necesitamos su ayuda, vamos a darle todos los que ustedes quieran a cambio de que esta gente tan poderosa, insisto, Foro Económico Mundial, estamos hablando de los Soros, de los Bill Gates, de las fundaciones, estamos hablando de BlackRock, estamos hablando de Vanguard, estamos hablando de los amiguitos de Schwab. Y se acaba de ir, por cierto. Y Milei fue e hizo lo que yo esperaba que hiciera, pero el 99% no esperaba que lo hiciera. Que fue decirles, oigan, ustedes son enemigos de la libertad. Ustedes han apoyado los modelos empobrecedores que están destruyendo Occidente, no solo económicamente, sino también culturalmente.
La primera intervención de Milei en Davos fue en febrero de 2024. O sea, a solo 3 meses de haber asumido el poder en Argentina. En esa ocasión hizo una clase de economía y les acusó de haber apoyado modelos socialistas o por lo menos estatistas desde el poder económico internacional. Volvió a Davos en febrero de este año, o enero-febrero. Y ahí le agregó la pata cultural, que es la que vos estás preguntando. Y en la pata cultural habló del wokeismo y acusó al Foro Económico Mundial de ser promotor y financista de la ideología woke, que si querés después lo podemos conversar. El tema del USAID y todo esto. Exactamente. Vale. En ese caso, esta institución es de Estados Unidos. Escandaloso. Escandaloso. Sí. Es algo que sabíamos. O sea, bueno, los que estamos metidos en este tema sabíamos. Sí, Los que bueno. no están, o sea, el 0,1% de la población lo sabía. El 99,9% sigue con esa mentalidad totalmente errada de que Estados Unidos es un país de derechas, que por lo tanto financia derechas y es contrario a las políticas de la emancipación del siglo XXI, LGBT, feminismo, aborto, indigenismo, ambientalismo. Al contrario, todas esas ideologías tienen su cuartel general en los Estados Unidos, fundamentalmente en las universidades de Estados Unidos, financiadas con dinero público, como Harvard, por ejemplo, que también se supo el otro día a partir de la nueva guerra con Donald Trump. Entonces, ya si querés luego volvemos al punto porque es muy interesante. Pero te quiero contar el segundo hito cultural. Hay un segundo hito cultural. A nivel internacional, claro. Después internos hay muchísimo para hablar. Segundo hito cultural. Septiembre, año 2024, intervención de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Claro, Naciones Unidas planteó algo llamado Agenda 2030 en el año 2015. 17 objetivos, 169 metas que no fueron consultadas a ningún pueblo del mundo. Simplemente los embajadores de las distintas naciones pusieron su firma y comprometieron a todas las naciones a cumplir en 15 años con esa agenda llamada 2030. Y como esa agenda está fracasando y la propia ONU ha admitido que es un completo fracaso, en todos los objetivos estamos peor incluso que en el año 2015. Por ejemplo, uno de los objetivos de la Agenda 2030 era reducir las guerras o aniquilar las guerras para el año 2030. Bueno, hoy tenés más guerras que en el 2015. Otro objetivo era la escolarización universal de los niños. Bueno, hoy tenés más problemas de deserción escolar y de retraso escolar que en el año 2015. Producto, entre otras cosas, de las medidas de la pandemia que la ONU a través de la OMS gestionó. Las medidas fueron gestionadas por la ONU. Las medidas para combatir la pandemia, que entre otras cosas destruyeron a nivel psicológico a millones de personas y le destruyeron a muchísimos niños la continuidad de su formación educativa. Te vendieron que era lo mismo a tener la clase por Zoom y eso no era verdad. No era verdad. Por decirlo menos, destruyeron muchas cosas peores todavía, pero por ceñirme al punto de la Agenda 2030. Luego, por ejemplo, bueno, en fin, han prometido hambre cero. Hoy hay más hambre en el mundo que en el año 2015. Hay más problemas económicos en el mundo que en el 2015. Entonces, ¿qué hizo Naciones Unidas en el 2024? Convocó la Asamblea General y presentaron algo llamado Pacto del Futuro, que era estirar la Agenda 2030 al año 2045, pero poniéndole esteroides, básicamente. Entre otras cosas, por ejemplo, pretenden dar vida a una autoridad impositiva internacional. O sea, ahora, para cierto tipo de público, podría empezar a regir en algún momento una autoridad impositiva, cobradora de impuestos, que ya no va a tener base nacional, sino que va a estar más arriba aún, respondiendo a los mecanismos de Naciones Unidas para financiar Agenda 2030. Por darte solo un ejemplo. También tienen partes de indigenismo. Qué mala noticia me acabas de dar, ¿eh? Sí. Yo yéndome a Dominicana. Sí. Para... Mira, a ver, lo bueno, entre muchas comillas, es que esto se supone que va a operar para las grandes compañías. Vale. Pero ese es el primer paso. Sí. Siempre opera así, siempre vas paso a paso. Impuestos Ahora a la, te dicen a la que es eso. contaminación vendrán impuestos también. Y sí, Bueno, sí. para todo. Siempre Para va a haber todo. una excusa para poner más impuestos y siempre van a empezar por los más ricos, pero en realidad eso es una especie de versión beta. Es una prueba de laboratorio. Después empezás a ampliar cada vez más cuál es la base. Entonces, ¿qué hizo Milei? Y acá vamos al punto. Milei en esa reunión dijo, Argentina no va a sumarse al Pacto del Futuro, así es como le llaman, al 2045, y además nos salimos de la Agenda 2030. Porque esto es un desvío total del objetivo con el cual Naciones Unidas fue creado, que era garantizar la paz y la seguridad del mundo. Ese es su artículo número 1 de la Carta Constitutiva. Y cuando vos mirás hoy a Naciones Unidas, hace de todo menos cumplir su objetivo fundamental, que es el que le dio vida y con el cual todos estamos de acuerdo. Hoy Naciones Unidas lo tenés en todo. Lo tenés en temas ambientales, temas educativos, temas culturales, temas industriales, temas tecnológicos, temas sanitarios, temas sexuales, temas familiares. Es una autoridad totalizante. Entonces Milei ahí da un enorme ejemplo de batalla cultural
porque dicen, oigan, ¿ustedes piensan que no podemos reivindicar nuestra soberanía nacional y salirnos de este verdadero desquicio? Y lo hace. Y en un plano interno ha hecho un montón de cosas que te las resumo en un segundo. Primero, eliminó el Ministerio de Género y Diversidades, que es lo que en España sería el Ministerio de la Igualdad. Ahora, eso tuvo un efecto muy interesante porque dijeron que Milei era un misógino, un machista y que por eso eliminaba el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades. Y que entonces la mujer argentina tenía que estar lista para ser cada vez más asesinada por el patriarcado porque ya no tenía el Estado protegiéndola del machismo. Ese fue el relato. Ahora, qué curiosidad. Primer año de Milei, los asesinatos contra mujeres se reducen en el orden del 15%. ¿Qué te muestra eso? Que ese ministerio no servía para nada. Y era uno de los ministerios más financiados de la Argentina. Era más financiado que el de justicia, era más financiado que el de seguridad y así en general. Tenían más dinero para hacer nada. Se lo robaban todo. El feminismo al final era una caja de la política corrupta. Segundo punto de batalla cultural. En Argentina se había instalado la idea de que el delincuente delinque porque es víctima de la sociedad. Habían invertido moralmente lo que significaba la delincuencia. La lectura general que había instalado la izquierda y el progresismo era básicamente decir lo siguiente: pobrecito el delincuente, seguramente ha delinquido porque no tuvo las oportunidades para poder ser un ingeniero, un arquitecto, un abogado. Entonces la sociedad debe reparar al delincuente que ha sido empujado a cometer un delito. El victimario se convertía en víctima y la verdadera víctima se convertía en victimaria en tanto pertenecía a la abstracción llamada sociedad que había empujado al delincuente a delinquir. Por eso el delincuente no iba preso, sino que era liberado. Todos los días que él pudiera delinquir, sabía que ese mismo día iba a salir a la calle de nuevo. ¿Qué hizo Milei? Dijo, oigan, esto es un desquicio, es una locura woke. Y puso las fuerzas de seguridad a cumplir verdaderamente su trabajo y la delincuencia en Argentina, y por ejemplo lo ves con indicadores tan importantes como homicidios en general, ha descendido también en la Argentina. Entonces, por mencionarte algunos puntos concretos, la batalla cultural que ha dado Milei es inmensa. Claro. Y algunos vemos los pasos que ha dado y vemos cosas que son de un sentido común tan puro y absoluto, o sea, como cosas que se ven en España aquí, la ley del hurto menor, ¿no? Que tú puedes robar algo de una cuantía, no sé, de 150 o 200 euros, dólares, Sí. lo que sea, y solo estás obligado a devolverlo y entonces, claro, puedes intentarlo de forma indefinida y sistemática cada día. Te han pillado 200 veces y te vuelven a soltar, y si te han pillado 200 veces, probablemente, y si eres un profesional, lo habrás hecho 3 o 4.000. Entonces, sí, son cosas, o el tema de la ocupación aquí en España. Sí. Luego hablaremos Sí, un poco de, sí. de España. A mí, Pero ese punto, perdón que te interrumpa, Sí. es sumamente importante porque revela la concepción de la propiedad privada que tiene un gobierno. por supuesto. ¿Qué es la propiedad privada? Es lo mío. Claro, pero ¿qué significa que esto sea lo mío? En una sociedad libre significa que me rompí el lomo trabajando para poder adquirir esto que es mío. No importa si son 200 euros o son 20.000 o son 1.000.000. Me pertenece a mí porque yo dispuse de mi trabajo, lo cual significa dispuse de mi esfuerzo y de mi tiempo para producir esta riqueza. Sí. En ese sentido, robarle algo a alguien es una forma indirecta de someterlo a la esclavitud, Sí. porque te estás apoderando del tiempo y del esfuerzo del trabajo de esa persona como si fuera tu esclavo. ¿Por qué el Estado tiene entonces últimamente esta tendencia tan nefasta a minimizar el horror que significa robarle algo a alguien? Porque los que principalmente roban son los que están en el Estado. Exactamente. Y entonces esos que te roban en forma con guante blanco, te lo roban con impuestos, La quieren que propia palabra lo dice, está impuesto. está impuesto. Es un acto de fuerza. Sí. Si vos no es una contribución, no sos un contribuyente, sos un esquilmado a la fuerza. Intentá no pagar tus impuestos. A ver cómo te va. ¿Qué te va a pasar? Te van a venir a embargar. Si ya no tenés nada para ser embargado, te van a meter en la cárcel. Entonces, es un acto de fuerza bruta, solo que está enmarcado en normas, viene un tipo con un traje y con una corbata, y entonces parece que está todo bien. Pero todo lo que se lleva el Estado de tu propiedad es robarte el tiempo de tu vida. Y yo quiero que la gente lo vea de esa forma. ¿Cuánto tiempo te costó producir este micrófono? Comprar, mejor dicho, este micrófono. ¿Cuánto tiempo de tu vida, de tu trabajo, de tu esfuerzo? Y acá no solamente tenés que involucrar el tiempo, sino tu formación, el tiempo que te llevó a estudiar para poder estar acá, el tiempo para poder aprender cómo armar un podcast y un montón de otras cosas para que el Estado venga una vez por mes y te diga, me voy a quedar con el 50% de esto. Eso es someterte a una semi-esclavitud. Entonces ese mismo Estado se ve reflejado en el ladronzuelo que se mete en tu casa y te roba algo, porque es que ellos lo hacen de esa manera también, solo que con buenos modales. Y justo cuando lo ves así es cuando más frustra y peor lo ves. Yo antes de irme me estaba alrededor del 50% de impuestos aquí en España y mi visión era, estamos en el mes de abril, a mí hasta el final de junio, estoy trabajando para el Estado la mitad del año, literalmente. O sea, empiezo a trabajar para mí cuando ya llevo medio año partiéndome el Claro. lomo, literalmente. Y eso es muy duro psicológicamente porque Sí. desmotiva. O sea, dan ganas de decir, oye,
¿para qué me voy a esforzar si tengo un socio que me lo arrebata todo? Sos esclavo de una burocracia durante 6 meses. Sí, Sos total. un esclavo por 6 meses. Sos un hombre libre entre julio y diciembre. Total. Entre enero y junio sos un esclavo. Un esclavo, literalmente. Literal. Entonces, ahora, esto se encubre con grandes palabras y con grandes intenciones. Justicia social, redistribución de la riqueza, solidaridad, igualdad. Fíjate el absurdo de todo esto. Lo podemos desmontar uno por uno. Igualdad. ¿Cómo que igualdad? Si en todo sistema de reparto tiene que haber alguien que reparte. El que reparte no es igual que los esquilmados y que los redistribuidos. El que reparte siempre se va a llevar la mejor parte. Por eso es tan apetecible ser político, porque sos el que reparte. Justicia social. ¿Qué tiene de justicia someterte a vos a ser un esclavo del Estado durante medio año para darle de lo que vos generaste a alguien que por el motivo que fuere no lo generó? Porque no tenía capacidad, porque no tenía formación, porque no tenía ganas, porque le daba pereza o porque le apetecía más quedándose en su casa mirando TikTok. Porque él tiene que recibir lo tuyo que vos con tanto esfuerzo hiciste. Y eso le vas a llamar justicia. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. A vos te corresponde el fruto de tu trabajo. Y el otro, pues que trabaje. Y si vos me decís, no, pero es que el otro está imposibilitado porque es una persona paralítica con algún problema mental o porque, bueno, lamentablemente nació en una familia extremadamente pobre, estoy de acuerdo, vamos a ayudarlo. Pero vamos a llamarle a eso ayuda, no derecho. No derecho, es una ayuda. La sociedad, que es solidaria, se compromete a pagar una porción de impuestos para poder ayudar a esa persona a salir de esa situación, no a mantenerla cómodamente en esa situación. Es que mira, fíjate, aquí el año pasado tuvimos un debate feminista y la persona que venía en defensa del feminismo dijo una cosa, dijo, es que la vivienda es un derecho. Digo, y yo le preguntaba, ¿pero deberías tener una vivienda si estás en plenas condiciones para trabajar y no quieres hacerlo? Me dice, sí, claro, porque es un derecho. Y digo, entonces estás forzando a que otra persona trabaje y dedique su esfuerzo en construir una vivienda que es para ti que no quieres trabajar. Lo lógico en un sistema justo es que, y estoy totalmente de acuerdo con ayudar, o sea, yo creo que un sistema que funciona bien es el que impulsa al fuerte para que desarrolle sus capacidades de la mayor forma posible y también luego arrastra el débil hacia arriba y vayamos todos hacia arriba. Claro. No el que tira del fuerte hacia abajo y lo ahoga y al final acaba todo el mundo, bueno, sí, te acercas a esa supuestamente igualdad, igual de pobres, igual de malas condiciones para todo el mundo, ¿no? Exactamente. A ver, acá hay varios puntos que tenemos que entrar en esto porque es muy importante. ¿Qué significa derecho? Porque es una palabra que está en boca de todo el mundo y que se presta para muchas interpretaciones erróneas, incluso se convierte en una palabra vacía. Yo te diría, hay 2 tipos de derechos. Derecho es lo que me pertenece. Hay 2 tipos de derechos. Uno, que podemos llamarles derechos negativos, son los que requieren de los demás abstenerse de dañar mi derecho. Esto parece un poco abstracto, pero va a quedar muy claro. Por ejemplo, mi derecho a la vida. ¿Qué requiere de vos? Que no me mates, que no dispares, que no me cortes el cuello. Vos no tenés que darme la vida, vos tenés que abstenerte de quitármela. Sí. Mi derecho a la libertad. ¿Qué requiere de vos? ¿Vos me vas a dar la libertad? No, vos te vas a abstener de someterme a la servidumbre. Te abstenés de esclavizarme. Y para eso aceptás entrar conmigo en una relación de voluntariedad. Sí. Tercer punto, derecho a la propiedad. ¿Qué requiere de vos? Que no me robes. Vos no me vas a dar la propiedad. Vos te vas a abstener de robármela. Derecho a la vivienda propia. ¿Qué requiere de vos? Que me la construyas. Ahí entramos en otro tipo de derechos, que es lo que suelen llamar derechos positivos, que requieren de la otra parte una acción, no una abstención, una acción. Si yo tuviera el derecho al micrófono y el Estado el día de mañana se le ocurre que libertad de expresión significa que yo tengo que tener en mi casa este micrófono, eso significa poner a toda la sociedad a trabajar para pagarme a mí un micrófono. Ahora yo me pregunto, ¿esos derechos positivos no vulneran los derechos negativos? Cuando yo digo, tengo derecho a la vivienda, vos me respondés, ¿tenés el derecho a trabajar para comprar o para construir tu vivienda? Y yo te digo, no, yo tengo derecho a que el Estado me dé la vivienda. ¿Qué significa eso? Significa que tengo derecho a que el Estado utilice el dinero del resto de la sociedad en forma de impuestos para pagar mi vivienda. La otra alternativa es que el Estado te obligue a vos a construir directamente mi vivienda. No hay otra forma. En un caso estás vulnerando tu derecho a la propiedad porque el Estado te va a quitar a vos de tu propiedad para pagarme a mí mi propiedad. O en el otro caso consiste en que el Estado te someta a vos a trabajar forzosamente para mí y poner ladrillo a ladrillo mi vivienda. ¿Existe el derecho a la vivienda? A menos que coincidamos en que no existe el derecho a la libertad y a la propiedad, no existe el derecho a la vivienda. Eso es una decisión que la sociedad tiene que tomar. No puede coexistir el derecho a la libertad y a la propiedad junto con el derecho a la vivienda.
Son totalmente incompatibles. La sociedad se tiene que poner de acuerdo. Oigan, ¿valoro más el derecho a la libertad y a la propiedad que el de la vivienda? ¿O quiero el de la vivienda por sobre el de la libertad y la propiedad? Porque si quiero el de la vivienda por sobre la libertad y la propiedad, voy a tener que darle mucho poder al Estado para que saque más impuestos de la gente y para que me compre a mí mi vivienda. Claro. Y yo también un error de concepto, de punto de partida que veo, por lo menos aquí en ciertas conversaciones aquí en España, es el no partir de la base de que la naturaleza de por sí es injusta. Sí. Hay personas que tienen, y en el dinero es fácil, el dinero es muy líquido, es un poder líquido que es fácil de redistribuir, pero en el resto de cosas la naturaleza no nos redistribuye nada. Es decir, el guapo y el feo que van a la discoteca y todas se van con el guapo, nadie va a venir a redistribuir los ligues para que la otra persona también, o sea, la otra persona tendrá que esforzarse y aquí entra también su meritocracia, su labia, su forma de hablar, de convencer, de caer bien, pero es como que muchas personas dicen, no, es que no hay derecho a que una persona gane y se convierta en CEO de Starbucks y gane, yo qué sé, 30.000 veces más de lo que gana el que está poniendo los cafés. O más, exacto. firma un contratazo siempre. Digo, bueno, es que tenía más capacidades, supo desarrollarse de otra forma. O sea, yo estoy de acuerdo en la igualdad de oportunidades, pero ante la igualdad bueno, es imposible la igualdad de oportunidades, pero que todo el mundo tenga oportunidades, eso sí. Yo lo diría de esta forma. Igualdad ante la ley es la única igualdad compatible con un sistema basado en la libertad individual. Okay. Cualquier otro tipo de igualdad implica someter la libertad de una gran parte de la ciudadanía. Igualdad de oportunidades, yo diría, lo apetecible es que cada vez la gente tenga más oportunidades. Exacto. Que la gente no es tenga, igualdad, es imposible. claro, porque igualdad, a ver, vamos a ver, si yo voy a pelearme a un ring de boxeo con Mike Tyson, ¿qué significa igualdad de oportunidades? Cortarle los 2 brazos a Tyson. Claro. Dejarlo sin brazos. Eso sería igualdad de oportunidades. ¿Y Sí. no te parece injusto? Sí, sí. Claro. No. Entonces es cada vez más oportunidades. Lo que quería decir es subir la base de las oportunidades Sí, mínimas a las eso que es. accede la sociedad. ¿Y eso dónde ocurre? En los países más capitalistas, no en los menos capitalistas. Y eso es muy fácil de probar. La gente al final vota con los pies. La gente de dónde se va, hacia dónde se va. ¿Los cubanos se van a Miami o la gente de Miami se va a Cuba? Sí, total. ¿El venezolano se viene aquí a España Muchos. o se van los españoles a querer vivir a Venezuela? A pesar de que España no es un país demasiado capitalista, pero ciertamente lo es más que el socialismo del siglo XXI de Venezuela, por ahora. Entonces, y mirá de la base impositiva que estábamos hablando recién. ¿Ah? Sí. Entonces, acá hay dos cosas que me gustaría decir sobre lo que has dicho que es fenomenal. Esto tiene que ver con una concepción del hombre. La derecha tiene una concepción antropológica del hombre como un ser caído, el pecado original. ¿El hombre es perfecto? No. El hombre tiene muchas miserias. El hombre es una persona en la cual podemos confiar, pero también haremos bien en muchos casos de no confiar en él. El hombre tiene sus claroscuros. Ahora, la izquierda parte de otro mito. La izquierda parte del mito del buen salvaje, rusoniano. Es decir, el hombre en estado de naturaleza es un hombre pleno, es un hombre igualitario, es un hombre perfecto. Fíjate la diferencia, es el agua y el aceite. La derecha parte de la idea, el hombre está caído, es un ser caído. En términos teológicos podemos decir pecado original. Y la izquierda parte de la idea, no, el hombre es un ser que en su origen fue maravilloso, pero hubo algo que lo corrompió. En versión Rousseau, la propiedad privada, por ejemplo, que después Marx evidentemente va a colgarse de alguna manera de esa idea. Esto te da dos sistemas totalmente distintos. El que vos decís, la desigualdad es natural. La desigualdad ha existido desde siempre. Es más, la sociedad contemporánea, capitalista, ha permitido un nivel de igualdad nunca antes visto. Compará el sistema actual con los sistemas estratificados, por ejemplo, del antiguo régimen o de la Edad Media. No tiene nada que ver. Por otro lado, psicológicamente, esto se abre a dos modelos distintos de personas. Una persona, un tipo de persona es la que se compara consigo mismo y la otra es la que se compara con los demás. Cuando vos te comparás con los demás puede aparecer algo llamado envidia. La izquierda explota esa envidia. Vos sos el empleado de Starbucks y te comparás con el CEO de Starbucks, para seguir con tu ejemplo. ¿Y la izquierda qué va a venir? Te va a venir a soplar acá en la oreja y te va a decir, fíjate, estás siendo explotado, estás trabajando para este tipo que vive en una mansión, que tiene un helicóptero, que tiene un jet privado y vos te tenés que levantar a las 7 de la mañana para venir a servir acá café, para esta clientela horrorosa que hace filas para pagar una fortuna por este café de mierda. Claro. Entonces ahí aparece algo llamado resentimiento. Y alguien resentido necesita que le indiquen ya no un culpable físico, personal, sino un culpable abstracto, un sistema. Ahí aparece la ideología de izquierdas, para decirle al resentido, tenés que combatir contra ese sistema. El capitalismo es el que está en la base de esta desigualdad. Ahora,
Al revés, vos tenés otro tipo de persona, que es la que se compara consigo mismo. Ese tipo que está trabajando en Starbucks podría ser de otra manera. Podría decir, bueno, mi anterior trabajo ganaba 8 euros por hora. Ahora Starbucks me está pagando 10 euros por hora. Qué bueno, estoy mejorando mi situación. Y esto lo pienso hacer por un año y medio más, porque mi plan consiste en invertir esto que estoy ganando en un negocio para poder yo crear mi propia cafetería. Y ese tipo es el que va a ganar. Ese tipo es el que tiene la cabeza bien puesta y se puede superar a sí mismo, porque no se está comparando con su jefe, se está comparando con su propia historia. Y ese tipo es al que la derecha le habla y le dice, oigan, lo que vos necesitas es igualdad ante la ley para poder progresar en una competición con reglas igualitarias. La izquierda que dice, no, tenemos que ir a expropiar al dueño de Starbucks para redistribuir la riqueza. Y generan un clima de negocios tan nefasto que Starbucks se va de tu ciudad y vos te quedás más pobre que antes. Claro. Y fíjate que esa mentalidad, ese hambre, esas ganas de ir escalando y arañando puestos en esa carrera que es la vida, siento que va desapareciendo a medida que una sociedad se acomoda. Yo noto una diferencia tan grande a nivel de mentalidad en España y ahora en Dominicana. O sea, en Dominicana hay pues, personas que tienen renta muy bajita y ellos vienen y me preguntan, me piden consejo. Pero ¿y cómo lo has hecho? ¿Y qué me recomendarías? ¿Y esto qué te parece? Y no se cortan en tratar, o sea, ves ese hambre, esas ganas de progreso. En España, si te haces rico, tienes que ir pidiendo perdón y con la cabeza agachada, porque es algo malo. No sé si tú pasas con un Lamborghini por aquí, por Gran Vía, te venderá. Sí. Habrá hecho algo malo. Será un corrupto. Y aunque tenga una empresa legítima, debe explotar a sus empleados. Exactamente. Exactamente. Y es una pena porque te autolimita. O sea, el hecho de tú pensar así, ser ese primer empleado de Starbucks, literalmente eso te está colocando en una caja en la que ya no vas a poder progresar. Porque si ni tú mismo crees que tengas posibilidades de progresar y que el CEO estará ahí porque es mala gente y tú como no eres mala gente, tú no vas a llegar ahí nunca, ¿no? Entonces, estás condenado a estar y vas a estar amargado en tu trabajo. No es lo mismo el que va a poner cafés por la mañana con un plan de futuro tratando de hacer esas inversiones o ese progreso. No es lo mismo que el que va y está mirando el reloj de reojo 8 horas al día, sale del trabajo asqueado, porque al final, o sea, es triste, o sea, ya no es una crítica, es una llamada que abran los ojos, porque yo veo personas que viven como en una rueda como de un hámster por inercia, y van a un trabajo que no les gusta, se les hace eterno, salen del trabajo, me dicen, mira, voy a comer yo algo sano y bien y me voy a cuidar, no, me lo merezco. Sí, exacto. Me como un McDonald's, estoy haciendo la digestión de un McDonald's mientras duermo, por lo tanto duermo mal, me levanto cansado y de mal humor, trato a mi pareja mal. Mi pareja, como todo recíproco, me trata mal de vuelta y me voy de mal humor a ese trabajo que no me gusta y vuelvo a entrar hasta los cojones de mi vida. Y es una pena vivir así. Sí. Una pena. Mira, me interesa mucho el punto, ¿por qué una sociedad, cuanto más se desarrolla, parece que termina inclinándose por esa pereza que estás mencionando y por esa concepción negativa de la producción de riquezas? Eso es muy interesante. Yo creo que hay muchos factores en juego. Voy a mencionar uno que me parece especialmente importante. Cuando una sociedad se desarrolla, desarrolla también sus universidades. Y las universidades tienen distintas áreas. Áreas que tienen mucho contacto con el mundo de la producción material de cosas, y hay otras áreas que producen no cosas, sino ideas. Por ejemplo, ¿qué significa producir cosas? Bueno, estudiar ingeniería, estudiar arquitectura, estudiar mecánica, electrónica, estudiar informática. Estás produciendo cosas. Sí. Esa gente vive en su mundo. Pero la universidad además ofrece otro tipo de carreras que son las que producen cultura, producen ideas. Por ejemplo, filosofía, sociología, antropología, historia, arte, ciencia política, literatura. Producen intangibilidades. Habitualmente, las primeras carreras, las que mencioné como primer gran grupo de carreras, rinden económicamente mucho más que las segundas. Sí. Aquel que estudia ingeniería tiene muchas más probabilidades de tener éxito en el mercado que aquel que estudió filosofía o historia. Entonces, mientras una parte de los profesionales está totalmente metida en el mundo de la producción capitalista, el otro mundo empieza a ver con desdén al mercado capitalista porque no le retribuye en la medida de sus aspiraciones. El filósofo está frustrado económicamente, el historiador está frustrado económicamente y además empieza a recibir en esa misma universidad una serie de marcos teóricos que le indican que esa situación no obedece a un ámbito de dar a cada uno lo suyo. Si eso es así es porque en un mercado capitalista la gente libre y voluntariamente escogió demandar más el producto del ingeniero que el producto del escritor, y te lo digo yo que soy escritor y politólogo, inclinado hacia la filosofía además. Entonces se empieza no a resentir tanto con el decisor económico de todos los días, sino con una abstracción otra vez llamada sistema capitalista. Y en la universidad, en ese gran segundo grupo de personas, empieza a producir una cultura anticapitalista.
tenés un contexto económico de producción capitalista, pero una cultura anticapitalista. Ahí tenés un cortocircuito. Claro. Tenés un cortocircuito que en algún momento puede estallar políticamente. Te pongo un ejemplo, Chile. Chile en el año 2019, en octubre, estalló políticamente a pesar de no tener crisis económica. De hecho, al contrario, Chile era uno de los lugares de Hispanoamérica más apetecibles para vivir. Son conocidos por tener disciplina económica, ser gente muy productiva, una sana economía, y sin embargo, voló el sistema político por los aires. ¿Por qué? Porque el sistema cultural en Chile era anticapitalista y había metido en la cabeza de la gente que aquel que ganaba dinero, como vos decías, es o porque es un narco o porque es un explotador de la clase obrera. Y eso no puede seguir adelante y pensar de que el sistema va a continuar de una manera sana. Es imposible. Entonces, la universidad además, y este es el segundo punto, toda esa gente que produce ideas termina produciendo opinión. Esa es la gente que está en los medios. Es decir, un periodista, un sociólogo, un filósofo, son las gentes que dan clases, van a los medios de comunicación, escriben libros, escriben en los diarios, en las revistas, y todas esas teorías muy abstractas de nombres que la gente común no conoce, Marx, Engels, Escuela de Frankfurt, Michel Foucault, Derrida, Deleuze, gente que la gente común no conoce, sus ideas, sin embargo, terminan simplificándose y terminan haciéndose sentido común a través de sus vehículos de opinión pública. Antes de que te des cuenta, la sociedad va a estar pensando en clave de izquierdas, viviendo en un sistema productivo capitalista. Y eso estalla políticamente. Y además es muy fácil entrar con un discurso muy simple en la mente de estas personas. Es como si coges a un jugador de waterpolo, por ejemplo, y dices, oye, tú entrenas 8, 9, 10 horas al día, ¿verdad? Igual que los jugadores de fútbol. Pero la gente, pero ganas, cuando tú ganas 1.500, Sí. te ganas 100.000. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, desarrollar mentalmente como un pequeño martillo que te Total. golpea la cabeza, desarrollar un odio al fútbol, un odio Sí. al sistema que solo ve el fútbol y no ve el waterpolo, mientras yo me Sí, esfuerzo, lo sí, mismo que el jugador de sí. fútbol. Entonces, o sea, a lo largo del tiempo Sí. y en esos círculos, porque algo que se ve también es que son círculos cerrados que se mueven Sí. entre ellos. Sí. Y, por ejemplo, actores, ¿no? Que suelen estar bastante posicionados en el lado woke, Sí. no se puede generalizar, pero estadísticamente yo creo que claro, al final viven en unos círculos en el que se están retroalimentando continuamente de Sí. una misma ideología, y al final esto lleva, y sea del lado que sea, el estar siempre Sí. en el mismo círculo, te lleva a una especie de fanatismo. Terminan, muchas veces los veo defendiendo ideas que digo, si estás defendiendo esa idea, el único motivo con el que encuentro una respuesta es que no te has parado a pensarlo genuinamente porque ya estás en una posición de fanatismo, como cuando hay Madrid-Barcelona, un partido de fútbol, y le puede pegar una patada que le parte la pierna, tocó el balón, no, no es penalti. Si fuera al revés, Claro. es ese fanatismo que es peligroso. Mirá, ahí hay algo muy interesante, y es que el ejemplo es muy bueno, el waterpolo o el fútbol, porque uno gana más, otro gana menos. Incluso lo podemos poner en clave de género dentro del mismo deporte, porque el futbolista hombre gana tanto más que una futbolista mujer. Y vos ahí tenés dos alternativas, la alternativa de la ideología y la alternativa de la realidad. La alternativa de haberlo pensado antes, ¿no? A lo mejor Sí, pero a ver, es que vamos a suponer que no te gustaba el fútbol, te gustaba el waterpolo. Ya. Bueno, bancátela. Es lo que vos elegiste. Claro. No hagas responsables a los demás de tus decisiones. Yo, por ejemplo, te cuento, yo estudié 3 años de ingeniería en sistemas y después me pasé a ciencia política. Es una decisión que yo tomé. Si la ciencia política paga menos que la ingeniería en sistemas, yo no le puedo ahora pasar la factura a aquel que no decidió por mí, lo decidí yo. Ahora, insisto, acá hay dos vías, el de la realidad o el de la ideología. Vamos a quedarnos con ambos ejemplos, el de la mujer en el fútbol y el del waterpolo. Yo ahí puedo agarrar la ideología, es decir, esto es producto de un sistema capitalista voraz que inyecta su dinero en el mundo del fútbol porque produce merchandising, porque produce camisetas de fútbol, porque vende publicidad después con los jugadores. El otro día en la universidad, por Dios, fue un sujeto, un filósofo argentino, pero fue una universidad aquí de España, donde argumentaba que los cuerpos de los futbolistas eran cuerpos irreales. De verdad, yo no lo podía creer. Aparte, un tipo se lo veía notablemente resentido. Yo lo veía todo jorobado, todo reventado el tipo, digamos que le faltaba pelo, estaba reventado el tipo, hablando sobre que los cuerpos de los futbolistas eran cuerpos irreales. Yo, no, a ver, no es que sea el cuerpo irreal, es que el tipo se dedica a jugar al fútbol, va a tener mucha más masa muscular que vos porque necesita estar aguantando 90 minutos de partido y hacer un maldito gol. Pero él decretaba filosóficamente que esos eran cuerpos mercantilizados. Yo tenía que decirle, a ver, en todo caso, si vamos a ponernos en esa, tu cuerpo, destrozado por estar sentado todo el día, es tan irreal como el otro, que está totalmente inflado por estar corriendo todo el día. Paréntesis aparte, porque esto es una pequeña digresión que para mí ilustra bien el nivel de resentimiento de esta gente. Entonces, yo puedo seguir a este profesor que me va a decir que el fútbol es un producto del capitalismo y por eso se gana ahí más que en el waterpolo, o yo puedo decir,
¿Sabes por qué gana más Messi que el mejor jugador de waterpolo? Bueno, gana más porque la gente ha tomado la decisión de encender el televisor cuando juega Messi y no cuando juegan al waterpolo. ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿Le vas a obligar a ver waterpolo? Y la otra, la de la mujer, porque esto también es importante, porque aquí en España eso corre como reguero de pólvora. Uno puede decir, esto funciona así porque es el sistema machista que ha sido construido para beneficiar incluso económicamente a los hombres por sobre las mujeres y por eso Messi recibe mucho más dinero que la mejor jugadora del fútbol. Esa es la versión ideológica del asunto. La versión real es que la gente mayoritariamente no tiene intenciones de ver fútbol femenino. ¿Sabes por qué? Porque son malísimas. No le ganan ni siquiera a un equipo de chicos de 15 años. ¿Y vos querés que la gente disponga de su tiempo para ver fútbol femenino? Le está faltando a la inteligencia más llana. Esto es sentido común. Ponete a ver un partido de fútbol femenino. Vos pensás que estás en una película cómica. Estás viendo una película cómica hasta que te das cuenta que no es una comedia. ¿Y cómo querés que ganen entonces como gana Messi? Ahora, al mismo tiempo yo podría decirlo al revés. ¿Por qué la mejor modelo de Victoria's Secret gana tanto más que el mejor modelo que ni siquiera sé quién es? Estaba pensando lo mismo. Bueno, porque son distintos ámbitos para distintos sexos. Porque las mujeres compran más ropa y más maquillaje. Ayer me salió una estadística que decía que tener una hija es el doble de caro que tener un hijo. Bueno, claro. Fíjate, ¿y eso qué es? Eso es el sistema patriarcal. Entonces, la ideología es un recorte de la realidad, es una mistificación de la realidad que soluciona tu envidia, soluciona tus miserias. En lugar de hacerte cargo de lo que hay, en lugar de hacerte cargo de mejorar vos, vas a empezar a desviar tu atención para oponerte a un sistema y arruinar tu propia vida. Porque al final, la jugadora de fútbol podría sacar pecho y decir, bueno, a mí me gusta el fútbol, es cierto, no somos muy buenas, pero yo soy la mejor en este equipo y ya está, y vivo feliz con esto. Pero no, le tenés que meter mierda en la cabeza para que esa chica viva resentida. No podés vivir resentido. Y que se entran en discursos estúpidos. Yo el otro día decía, no, porque para garantizar la igualdad, ya que los deportes de combate funcionan por categorías de peso, bueno, pues ante el mismo peso, igualdad entre hombres y mujeres. Pon a Canelo Álvarez con una mujer de su peso. Claro. 20 segundos y ya está en coma. En coma. O sea, no digo ni noqueada, es que probablemente te partan las cervicales de un puñetazo. Es que todo esto parte de la misma falacia, que es pensar que la realidad biológica es indiferente a la identidad del sexo. La idea que a la fuerza se ha instalado, digo con fuerza de ley incluso, nos han instalado a través del Estado la idea de que la biología era un dato indiferente frente a la definición del sexo. Yo puedo tener un cuerpo biológico masculino, pero mi identidad de género puede ser femenina. Por lo tanto, aquello en lo que me debo fijar es en la identidad autopercibida y no en la realidad biológica. Si esto es así, pues yo tengo que aceptar hombres en baños de mujeres, hombres en cárceles de mujeres, mujeres en rings de boxeo de hombres y todo este tipo de cosas de las que estamos hablando. Esto es una falacia. ¿Por qué no podés poner al mejor boxeador con la mejor boxeadora pesando exactamente lo mismo los dos? ¿Por qué no podés poner a Messi, el mejor jugador de fútbol, frente a la mejor jugadora de fútbol? Porque no es equivalente. La realidad biológica sí que define la identidad sexual. Y además garantizarías la desaparición de las mujeres en todos los deportes. Exacto. Si hiciéramos fútbol mixto, ¿vos te pensás que algún equipo contrataría mujeres simplemente para cumplir cuotas de género? Y ahí viene el segundo punto. ¿Cómo obligo yo a este desquicio? Porque ya ni siquiera es una falacia, es un desquicio. ¿Cómo obligo yo? Con la fuerza del Estado. Y ahí aparecen las cuotas. Entonces, si yo quisiera decir, miren, es lo mismo hombre y mujer, los equipos de fútbol deben ser mixtos, vamos a suponer que llega ese día, pero hay libertad de contratación, la mujer desaparece para siempre del fútbol. Porque nadie va a contratar a una mujer para jugar al fútbol. Y ahí el Estado va a tener un problema. Va a decir, ¿qué hice? Destruí el fútbol en el sexo femenino, pero lo voy a remediar. ¿Cómo hago? Obligo a que los equipos contraten a la mitad del plantel femenino. Y que la mitad de los jugadores en la cancha, o más o menos porque son impares, pero casi la mitad por lo menos sean mujeres. ¿Qué efecto logro? Destruye el fútbol como deporte. Y toda esa gente que vivía del fútbol, no solo los jugadores, toda la industria en general, empieza a ver pérdidas, porque la gente pierde el interés porque es un cachivache, parece una broma ver fútbol en esas condiciones. Insisto, esto es hipotético, pero es siguiendo las mismas líneas ideológicas y políticas de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Sí, en España se han visto cosas como, por ejemplo, bajar el listón de las pruebas para entrar a una posición de bombero, por ejemplo. Digo, oye, aquí estamos hablando de salvar vidas. Sí. Si hay que levantar un tronco ardiendo, hay que levantarlo. Sí, y mira, te pongo un caso de Estados Unidos. Cuando le dispararon a Donald Trump, uno podía ver en las imágenes a mujeres del servicio secreto que no reaccionaron. Esa es la realidad. La ideología te va a decir otra cosa. Mira el video, esa es la realidad. Cuando dispararon a Donald Trump, las mujeres del servicio secreto estaban temblando y no podían ni siquiera sacar el arma.
de la cartuchera. No la podían sacar. Y esto es fácil que se malinterprete, pero yo creo que ni tú ni yo queremos ni esperamos que, o sea, tenemos un espíritu, creo, innato, proveedor, de proteger. No estamos pidiendo que reaccionen y que protejan, estamos pidiendo que a lo mejor, que digo, oye, que asumamos que cada uno tiene sus roles. La energía femenina es maravillosa, igual que la energía masculina, y se complementan como dos fuerzas que hacen que el universo funcione y no hay ningún problema. Ahora, fíjate una cosa muy paradójica, y es que a la mujer le convencieron que todo lo que ella hacía era una mierda. Y que para sobresalir en la sociedad tenían que hacer cosas de hombres. Eso no es machista, eso no es sexista. Para que la mujer se realice tiene que estar en el servicio secreto. Y la realidad es que tuvieron que poner cuotas en el servicio secreto, cuotas de género. Y por eso las mujeres que estaban ese día estaban allí no porque tuviesen aptitudes, si insisto, no podían ni siquiera sacar el arma. No podían sacar el arma. Están los videos, es increíble. Pero estaban ahí porque había una cuota de género. Insisto, esto no significa, y lo último que yo pretendo diciendo esto es demonizar a la mujer. Claro. Porque si yo pusiera a un hombre a hacer cosas en las cuales la mujer es mucho mejor que el hombre, podría decir exactamente lo mismo por el revés. Exactamente lo mismo por el revés. De hecho, hace poco hubo una competición de patinaje artístico y también metieron a la fuerza a un hombre para competir con mujeres y lo que hizo el hombre en la pista de patinaje fue lamentable, fue un desastre. Y ahí se veía lo inverso. Es decir, la mujer es mucho mejor para una serie de cosas. Las relaciones interpersonales, por ejemplo, es mucho mejor una mujer que un hombre por regla general, en promedio estoy hablando, claro. Entonces, a la mujer le han convencido que para valer en la sociedad tenía que hipersexualizarse, porque el hombre estaba hipersexualizado, entonces la mujer tenía que hipersexualizarse porque si no era una oprimida sexual. Tenía que ingresar en actividades que siempre había cubierto el hombre. Pero la convencieron sus propios supuestos aliados. Sí, pero porque la usaron políticamente. Claro. Porque el juego consistió en resentir a la mujer con el hombre. Ese fue el primer paso. Resintieron a la mujer con el hombre y no me refiero a cosas que evidentemente son dañinas, porque hay cosas muy dañinas, por ejemplo, la violencia contra la mujer, las violaciones, la discriminación real contra la mujer, todo eso es muy dañino y por supuesto que hay que combatirlo. Yo me refiero al resentimiento de, por ejemplo, si el hombre te abre la puerta, eso es un micromachismo porque significa que está concibiéndote como un sujeto pasivo y debilitado al cual ni siquiera puede abrir su propia puerta. Ese tipo de discursos, que es el que han metido en la cabeza sobre todo de las nuevas generaciones, ha generado un daño tremendo en la relación entre los sexos. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue decirles que había un sistema político que había generado esa desigualdad. Y ahí las ganaron como votantes. Vos fíjate qué interesante que el único techo que tiene la derecha hoy en el mundo occidental es el voto femenino. Cuando vos ves cómo vota la gente en nuestras sociedades hoy, te vas a dar cuenta de algo muy, muy, muy interesante, y es que los jóvenes, que tradicionalmente eran de izquierdas, están empezando a votar por la derecha. Vas a ver también que los pobres y las clases trabajadoras en general, que antes votaban más por las izquierdas, hoy están votando más por las derechas. Caso Argentina, Milei, Donald Trump, Estados Unidos, y aquí en España la migración de voto juvenil y de voto de la clase obrera hacia Vox es impresionante. ¿Cuál es el único techo sociológico? El sexo. Las mujeres no votaron mayoritariamente por Milei, las mujeres no votaron mayoritariamente por Trump y hasta donde entiendo aquí también las mujeres tienen más problemas con Vox que los hombres. ¿Eso de qué te habla? Te habla del triunfo político del discurso feminista. El discurso feminista no fue diseñado para liberar a la mujer, fue diseñado para hacer a la mujer una votante de izquierdas. Ese fue el efecto político más inmediato. Porque si vos me decís, no, pero es que la mujer ahora es menos asesinada que el hombre, yo te voy a decir mentira. En Argentina, desde que tenemos feminismo en el poder del Estado, los asesinatos contra mujeres se multiplicaron. Se duplicaron en solo 10 años los asesinatos contra mujeres en Argentina con feminismo en el gobierno. Sacamos al feminismo del gobierno y los asesinatos de mujeres se redujeron 15%. Pero esto no solamente es Argentina, México. México ha vivido una escalada de asesinatos de mujeres justo en el momento en que se despierta el feminismo mexicano. Ahora vos me decís, ¿qué es que el feminismo lo ha provocado? No necesariamente, pero de seguro que no lo ha solucionado. Se le ha agravado el problema que ellos dicen defender justo cuanto más poder tienen. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico del feminismo? Haber inclinado el voto femenino hacia los candidatos de izquierdas. Hasta tal punto que en Chile, mirá la cantidad de países de lo que estamos hablando, pues esto es algo, insisto, occidental. En Chile, en las últimas elecciones, segunda vuelta, José Antonio Kast contra Gabriel Boric, derecha, izquierda, se descubrió en la segunda vuelta que Boric estaba acusado, o que había mujeres que acusaban a Boric de acosador sexual. Lo mismo que pasa en España con Errejón y con todo ese tipo de gente, con Monedero y demás. Esto es muy interesante. La izquierda tiene mucho toquetón, mucho violín. Entonces, ¿qué dijeron las feministas chilenas? Dijeron, estamos en segunda vuelta electoral. ¡Shh! Nadie diga ni haga nada. Ningún comunicado, ninguna manifestación, ningún ni una menos.
Nada, porque es que el candidato de izquierdas va a perder. Y instalamos la idea de que el machista era el de derechas. Pero el machista de derechas no había acosado a nadie. Y el feminista de izquierdas, el aliado de izquierdas, había acosado a mujeres. Pero el feminismo salió a defender al de izquierdas. Y en Argentina, el expresidente Alberto Fernández golpeaba a su mujer, la dejaba con los ojos así de morados, la obligó a abortar a su hijo, le pegaba de a patadas mientras la señora estaba embarazada. Y cuando esta señora se comunicó, y acá están todas las pruebas que ya han sido publicadas, cuando se comunicó con el Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades de Argentina, ¿qué le dijeron las directoras de esa institución? ¡Shh! No nos podemos meter con el jefe. Wow. ¿Dónde estaba el patriarcado entonces? ¿En la izquierda o en la derecha? A mí dentro de esta corriente feminista hay una cosa que siempre me ha parecido, es como darle la vuelta con ciertas tendencias a cosas que ya tienen una explicación. ¿Vale? Por ejemplo, últimamente he visto, no sé si está medio de moda o el discurso de que, oye, ¿por qué el hombre es el que tiene que pedir matrimonio? Y bueno, que la mujer lo puede pedir de vuelta. Y digo, oye, mira, pues, si quieren pedir matrimonio, a mí no me molestan y yo también soy muy partidario de la libertad. Pero digo, oye, eso ya tiene una explicación biológica, ¿no? O sea, al final, la regla número 1 de nuestro código genético es que la especie perpetúe. Entonces, un hombre, al final, para que la especie perpetúe, puede tener crías ilimitadas. Por lo tanto, no está diseñado para ser tan selectivo, sino que está diseñado para tener todas las crías que pueda. Exacto. Una mujer, por el contrario, está limitada a los embarazos de 9 meses. Por lo tanto, a lo sumo podría tener que 22, 25 crías. Por lo tanto, la mujer, en un sentido biológico, sé que hay una capa educativa por encima de todo esto, pero en un sentido biológico, tiene que seleccionar al individuo más fuerte, más simétrico, el más poderoso, el que vaya a garantizar el bienestar de sus crías a futuro. E incluso, por eso es como hipergamia, ¿no? O sea, solo cambio de individuo si encuentro uno mejor, pero si ya tengo uno muy bueno, no lo voy a cambiar por uno peor porque no garantiza. Entonces, digo, vale, en este plano, el hombre no es tan selectivo y la mujer selecciona. Por lo tanto, lo lógico desde este punto de vista es que el hombre haga la propuesta y la mujer seleccione. Sí, ya tiene una explicación biológica que es de dónde venimos y cómo funcionamos. Entonces, como que se empiezan a dar vueltas y a complejizar todo cuando digo, oye, hay otros problemas más importantes ahora en la sociedad, como estar reivindicando en redes sociales, que yo también puedo arrodillarme y pedir matrimonio. Esto es lo que te dé la gana, pero no dejes el coñazo en redes sociales. Es que ahí está el punto. ¿Podés hacerlo? Sí, claro. Podés hacerlo. Adelante. Claro. ¿Sabes cuál es el problema? A la mujer no le gusta hacerlo. Es decir, el problema... En el fondo está toda la explicación maravillosa que vos diste, que es así. Es decir, hay procesos evolutivos que están predeterminados biológicamente. Están aquí abajo. Están ahí abajo. Es decir, miles de años, millones de años de evolución y de, digamos, adaptación, tienen un impacto sobre lo que somos. No es que uno nació como un sujeto totalmente abstraído de lo que ha sido la especie humana a lo largo del tiempo. Uno está impactado por su naturaleza. El problema es que para esta gente no hay naturaleza, solamente hay cultura. Y la cultura es una creación humana. Entonces esta gente está convencida de que uno es una mera creación de sí mismo. Uno no es una creación de sí mismo. Uno hereda culturalmente mucho y hereda también biológicamente mucho. Que es básicamente lo que vos estás diciendo. Ahora, si no te gusta la cultura donde el hombre le propone a la mujer, bueno, conseguiste un novio tan disminuido, pobrecito, que no se anime a pedirte matrimonio y pedíselo vos. Así de simple. Es que esto tiene una resolución a nivel individual que no tiene por qué tener consecuencias políticas. Ahora, la solución feminista a eso es una frase de Kate Millett que dice: lo personal es político. Para ellas, pedir matrimonio es un acto político que está perpetuando una dominación. Es el hombre que casa a la mujer. Es el hombre el que... Y en realidad yo lo podría ver exactamente del otro modo. Es el hombre el que está proponiendo y esperando que la mujer voluntariamente acepte. ¿Sí? Pero todo esto se puede dar vuelta. Es más, el feminismo se puede dar vuelta al punto de uno poder sostener, también ideológicamente, de que esta sociedad está construida para oprimir al hombre. Esther Vilar lo hizo. Hay una escritora llamada Esther Vilar que hace algunas décadas escribió un libro titulado El hombre domado, el varón domado. Es bueno, o sea, no es un buen libro, pero es bueno ver cómo esta señora, con la misma presuposición del feminismo, te construye un sistema en el que, al contrario, es el hombre el que está oprimido, porque es el que tiene que ir a trabajar, es el que está presionado para traer mayor riqueza a la casa, es aquel que está inserto en una competencia económica voraz frente a otros hombres para ganarse la simpatía de la mujer, es aquel que tiene que pagar los tratamientos estéticos de sus mujeres, y no digo cirugías, digo lo minúsculo, cortar el pelo, teñir el pelo, lo que fuere, son ejemplos que pone Esther Vilar. Es aquel que, si hay una guerra, tiene que ir a pelear la guerra, es aquel que, si hay que levantar un edificio, tiene que ir a levantar el edificio. Frente a estos datos, uno puede decir, oigan, en realidad lo que hay en esta sociedad es una opresión de la mujer contra el hombre. Vamos a ver las cárceles sobrepobladas de hombres, vamos a ver los trabajos más miserables sobrepoblados de hombres. Entonces, ¿pero qué pasó acá? De hecho, a ver, en general, el 80% de los asesinatos
actos en el mundo son cometidos contra hombres y así en general. Y uno podría tener una lectura exactamente inversa a la del feminismo y decir, oigan, el que está oprimido es el hombre, entonces que el hombre tenga que proponer matrimonio es un signo de esa opresión, porque es el hombre el que se tiene que arrodillar frente a una reina, es una suerte de escena monárquica. Va a decir, bueno, pará, exactamente. Yo digo, bueno, pará el feminismo. Lo que estás vendiendo es la mitad de la historia. Si no me la complementás con la otra mitad, entonces me estás vendiendo un cuento ideológico. Esto podría ir para cualquier lado y cualquiera de los dos lados es muy nefasto. Se ha ido por el lado del feminismo. Ojalá que en algún momento no se vaya por el otro lado. Yo voy a estar combatiéndolo de la misma forma que combato el feminismo. Yo combatiría un machismo, porque el feminismo es la contracara del machismo. Y es tan injusto como el machismo. Agustín, a mí me gustaría que me ayudaras a entender una cosa, ahora que hablamos de esta cultura como creación del ser humano. Es decir, ¿por qué después estos enfoques culturales tienden a complementarse tanto? Es decir, ¿por qué una manifestación feminista, de repente, banderas LGTB, Palestina, si me pones veganismo, también cabe en el mismo saco? Y es como que todo se va metiendo a la misma olla y revolviendo, ¿no? Digo, ¿qué tendrá que ver? Hay un libro que para mí es de lo más importante que ha producido la izquierda intelectualmente desde la década del 80 hasta hoy, que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Sus autores son Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, un filósofo argentino y una filósofa belga, que además eran pareja, digo eran porque él murió hace relativamente poco. Yo me formé con los discípulos de Laclau, yo me formé en la izquierda, es decir, yo me formé en una facultad de ciencia política kirchnerista, socialista, progresista y globalista, todo junto. Y mis profesores eran discípulos de Laclau, así que bueno, yo conozco muy de cerca ese pensamiento y es muy interesante. Este libro, que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, dice más o menos lo siguiente. El socialismo real, el de la Unión Soviética, va a caer año 85, va a caer en el 90. Caída del muro de Berlín, 89, caída de la Unión Soviética en el 91, diciembre del 91. Esto va a terminarse, lo preanuncian y tienen razón, pasó. Nosotros tenemos que tener una nueva teoría para poder seguir existiendo en el mundo que viene. Y esa teoría no puede ser el de la lucha de clases del viejo marxismo, porque la lucha de clases del viejo marxismo era un discurso netamente económico. El mundo está dividido en dos, los trabajadores y los capitalistas. La izquierda representa a los trabajadores, que son la inmensa mayoría del planeta, frente al sistema capitalista que se mantiene a través de su poder económico. Esto ya no va más, esto ya se intentó. Se va a caer la Unión Soviética, se va a desmoronar el comunismo real, el socialismo real. Tenemos que redefinir nuestro marco teórico. Y ahí aparece una vieja idea de un marxista italiano llamado Antonio Gramsci, que es el concepto de hegemonía. Por eso el título del libro es Hegemonía y Estrategia Socialista. Ellos van a redefinir la estrategia del socialismo con el concepto de hegemonía de Gramsci. Este concepto, palabras más o palabras menos, significa dominio cultural. La izquierda lo que tiene que hacer, después de la catástrofe que se le viene, caída del muro y disolución de la Unión Soviética, es dominar la cultura. ¿Cómo va a dominar la cultura? Enfocándose en agitar los resentimientos de determinados grupos de la sociedad, que ya no están definidos por el sistema económico. Olvidémonos de los obreros contra los capitalistas. Vayamos a ver qué pasa en el sexo. Vamos a resentir a la mujer y vamos a decirle que nosotros somos los mejores representantes de los intereses de la mujer. Vamos a ver qué pasa en el mundo de las etnias, los indígenas. Vamos a cooptar a los indígenas y explicarles que su situación obedece a que el hombre blanco colonizador español le ha destruido su futuro. Vamos a ir a buscar en el mundo de las razas al negro. Y al negro le vamos a decir que está todavía siendo oprimido por un sistema racista que se perpetúa indefinidamente y que para vencerlo tiene que votarnos a nosotros para destruir la supremacía del hombre blanco. Vamos a ir a buscar incluso a los ecologistas. Vamos a decirles que el gran problema de la Tierra es que el capitalismo la está destruyendo y para frenar esa destrucción y frenar el cambio climático tiene que votar por la izquierda. Y así en general vamos a ir a buscar a los gordos también. Este ejemplo no está en el libro de Laclau, todavía no se lo imaginaba él, pero fíjate hasta dónde se puede expandir esto, que ahora también los gordos son cooptados porque se les dice que en realidad ellos no tienen ningún problema ni de salud ni de estética. El problema es que hay un sistema de dominación estética, la belleza hegemónica, que les ha hecho creer que la gordura era un problema. Entonces, vamos a ir regando todo esto y nosotros lo vamos a capturar políticamente. Y qué bien saben hacerlo, porque este movimiento del body positive y demás, yo lo he visto meramente aplicado al sector femenino. Es verdad, es verdad. Entonces atacan donde están las inseguridades y donde saben que cala el discurso. Yo no he visto... Tenés razón, mira, nunca lo había pensado eso. No he visto ningún referente del body positive. No. Hombre, no lo he visto. Tenés razón. Entre otras cosas, bueno, ¿sabes por qué? Entre otras cosas, porque el cuerpo del hombre todavía está sujeto a la risa. Hoy reírse del cuerpo de una mujer
sería uno de los más graves pecados que podría existir en la sociedad contemporánea. Reírse del cuerpo, a ver, no hay que reírse del cuerpo de nadie, evidentemente, pero hoy reírse del cuerpo de la mujer es motivo de hacer sonar el escarmiento. Pero reírte del cuerpo de un hombre no. Y si volvemos a la lógica feminista, explícame cómo funciona esto entonces. ¿Por qué es tan fácil reírse del cuerpo de un hombre, pero tan pecaminoso reírse del cuerpo de una mujer? Por eso no hay body positing en el sexo masculino. Porque el tiro saldría por la culata. Si vos ves al modelo de Calvin Klein, que es un gordo de 200 kilogramos, te vas a matar de la risa. Ahora, si ese gordo es trans, entonces merece toda tu pleitesía. Es un sistema de hipocresía total. Es una hipocresía total. Entonces, retomando el punto, ¿qué hace la izquierda? Y esto está escrito, año 1985, librazo, hegemonía y estrategia socialista. Vamos a avanzar para después capturar con un lazo hegemónico. Como los cowboys, ¿no? ¿Viste? Como los dibujitos animados, como las caricaturas que lanzan el lazo y te agarran 3 vacas por el cuello. Vamos a lanzar el lazo de la hegemonía y vamos a agarrar por el cuello a feministas, homosexuales, negros, indígenas, ambientalistas, gordos, todo lo que vos quieras. ¡Pumba! Vengan, ustedes son votantes nuestros a partir de ahora. ¿Y le funcionó? Le funcionó muy bien. Muy bien. Entonces, ha sido una maravilla política lo que estos tipos han hecho. Pero esto tiene grandes costes. Tienen grandes costes, primero en principal para esos mismos grupos. Volvamos al punto del gordo. Bueno, lo ideal sería que esa persona, por su salud en primer lugar, y luego por un tema estético y de seguridad personal, pueda dedicarse a ir al gimnasio alguna hora por día, hacer dieta, mejorar su nutrición, vivir una vida más sana. Eso sería lo ideal. Pero cuando te dicen que en realidad eso es una opresión política, pues ¿para qué vas a hacer todo eso? Mejor anda a tirar una piedra contra la embajada de Estados Unidos. Y además cruzan una línea de forma muy fácil, ¿no? Y mezclan dos conceptos. Uno es la aceptación y el otro es la normalización, sí, que es la palabra que se utiliza aquí alrededor del tema de gordofobia y body positive. Aceptación, oye, es que yo nunca he visto a nadie que tenga un problema o que se meta con otra persona simplemente por su físico. O sea, tú vas a la playa, tienes obesidad. Bueno, no, aceptación yo creo que existe y si no la hay, yo también me sumo a criticarlo. Oye, cada uno es libre de nuevo. Pero después la normalización es diferente. Aquí hemos tenido en España políticos diciendo que como hay que normalizarlo, deberían haber personas obesas en el Congreso porque son un reflejo de la sociedad que tenemos en España. Y digo, pero vamos a ver, o sea, ¿qué chifladura estás diciendo? Mirá, todo se podría resolver muy fácilmente, igualdad ante la ley. Sí. Es decir, ninguna ley que le prohíba a una mujer trabajar en una empresa, ninguna ley que le permita a un afroamericano que le prohíba a un afroamericano votar, ninguna ley que mande a la cárcel a un indígena por ser indígena. Listo, ya está, igualdad ante la ley. Después, todo el resto que vos quieras meter, vas a tener que seleccionar a tribus de la sociedad, ejercer la fuerza del Estado para supuestamente beneficiarles. Y la realidad es que no les beneficiás. Te pongo un ejemplo. ¿Vos te pensás que con el feminismo la mujer ha sido beneficiada en el sistema privado? En muchos lugares, los empleadores, para evitarse el problema del feminismo, no quieren contratar mujeres. Porque es un problema. Lo mismo te puedo decir con el mundo LGBT. ¿Para qué vas a contratar, por ejemplo, un trans si ese trans no te rinde laboralmente y lo echás del trabajo? Al día siguiente tenés una manifestación LGBT en la puerta de tu empresa. Y los medios de comunicación van y te destrozan. Y los políticos te arman una ley para reventar tu negocio. ¿Para qué lo vas a hacer? Entonces ahí aparece el gran problema. Necesitamos leyes de cupos. Otra vez, las cuotas. Te vamos a obligar a que tengas trans en la empresa. Decís, pero Dios mío, ¿qué soy rehén de estas tribus? Uno se convierte en rehén de una tribu social que además es la tribu de los oprimidos, que ejercen políticas opresoras contra las mayorías de la sociedad. Todo está dado vuelta. La izquierda lo ha logrado bien, pero lo ha logrado por el ámbito de la cultura. El ámbito de la economía es el que le falló en la Guerra Fría y es el que le falló tremendamente en América Latina con el caso venezolano, el caso nicaragüense, el caso cubano. Nadie quiere vivir en ese infierno socialista. Yeah. Total. Es decir, económicamente esta gente no tiene nada que ofrecer. Lo que tienen para ofrecer es en el ámbito de las miserias psicológicas. Insisto, acá se trata al final de personas psicológicamente sanas y personas atacadas por el odio. Cuando yo no me banco un fracaso personal, me abro a un discurso de izquierdas porque me va a indicar al enemigo. Cuando yo advierto que la vida se trata de caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse e ir mejorando en cada sucesión, pues entonces a mí no me van a poder manipular. A nivel internacional, al menos en Occidente, o sea, yo siento que Milei, o pionero o incluso propulsor de esta nueva derecha, de un movimiento de dar la vuelta a la tortilla woke que se estaba cocinando durante ya
bastante tiempo. Y bueno, pues se ve Milei, Trump, Bukele, Ujú. Meloni. O sea, ¿crees que se está produciendo un cambio a Sí. nivel internacional? Sí, hay un gran cambio. Y también se está registrando aquí en Europa. Un gran cambio. Mira lo que pasó en Rumanía. Es que yo me veía. Es decir, porque por otra parte Asia va por otra parte. Y digo, es que si seguimos así, o sea, nos van a aplastar Sí. como si fuera un tsunami, literalmente. Es que ya lo estaban haciendo. Sí. Vos tenías censura en redes sociales, por empezar. Migración descontrolada. Presiones fiscales impresionantes. Tenías guerra de sexos con el feminismo, guerras de razas con el nuevo racismo afroamericano, o afro en general. Tenías, pero un desastre por doquier. Es evidente que la gente va a tratar de votar otra cosa porque no está conforme con lo que le han dado. Ahora, ¿qué se viene? Fíjate, Milei en Argentina tiene el gran desafío y la gran responsabilidad de mostrarle al mundo que las políticas económicas libertarias generan riqueza. Y lo está logrando. Bukele en El Salvador ha tenido, ya lo cumplió creo yo, el gran desafío de mostrarle al mundo que cuando la política tiene la voluntad real de exterminar al crimen organizado, lo puede lograr muy rápidamente. Y además te pone en problema a muchos otros gobiernos, porque la conclusión lógica es que si un gobierno no enfrenta al crimen organizado es porque el crimen organizado ha cooptado ese gobierno. Es porque los mismos políticos son socios de los narcocriminales. Entonces hoy México tiene un gran problema con Bukele porque muestra que el gobierno mexicano o Petro en Colombia están penetradísimos por el crimen organizado. Luego el caso de Trump. Bueno, ahora Trump está mostrando cómo Estados Unidos puede volver a ser hegemón para Occidente. Entonces hay desafíos que están abiertos en el lado americano. En el lado europeo vos tenés una enorme victoria de la nueva derecha en las últimas elecciones del Parlamento Europeo, donde se dio vuelta la tortilla, como vos dijiste, políticamente. La izquierda siempre dominó esa institución y ahora la derecha la está dominando. Pero al mismo tiempo ha habido una traición, porque se empezó a ver en ese momento que la centro derecha iba a traicionar a la derecha y que estaba más comprometida incluso en aliarse con la centroizquierda que con la derecha. Ahí tenés entonces el sistema de la socialdemocracia europea, que son los mismos, solo que se distribuyen los cargos y los roles y los discursos hasta un cierto límite. Son parte de un sistema establecido. Esto lo viste muy bien en Alemania recientemente. Es decir, se esperaba que la centroderecha victoriosa formara gobierno con el segundo, que era la nueva derecha, y no dijo: voy a formar gobierno con la centroizquierda que acabamos de sacar del poder, traicionando a todo su electorado. La centroderecha en Alemania fue con la propuesta de controlar la migración y cuando ganaron las elecciones dijeron: no, eso fue una mentira de campaña. Nosotros no vamos a aliarnos con la nueva derecha, vamos a aliarnos con la centroizquierda que acabamos de sacar del poder. Luego tenés el caso, por ejemplo, del enorme ascenso de Le Pen en Francia, que ahora la han tenido que correr incluso con un tema de cárcel y demás. Tenés el caso de Rumanía. En Rumanía la nueva derecha ganó las elecciones y le anularon la victoria. Le anularon la victoria porque dijeron que no, que porque en Twitter alguien había mandado un tweet y se inventaron la cuestión de la influencia, no sé si rusa o de Elon Musk o de no sé quién. Entonces esas elecciones han quedado anuladas. Entonces, ¿qué está pasando en Europa a diferencia de América? El sistema establecido está mostrando sus dientes, está mostrando lo que verdaderamente era. O sea, la centroizquierda y la centroderecha eran parte de lo mismo. Y ahí, con las cartas ya sobre la mesa, yo creo que le queda poco tiempo. Porque antes la gente podía estar muy engañada por la centroderecha alemana y votarles en las elecciones para después sentirse traicionados. Alguien podía estar muy engañado cuando creía en la democracia en Rumanía, por ejemplo. Y eso ya me parece a mí que son coletazos de ahogado, son manotazos de ahogado que anuncian que muy pronto vamos a tener nueva derecha también en muchos países de Europa. Súper. Agustín, me consta que nos estamos quedando sin tiempo, tanto por tu parte como por la mía. Me quedo con varios temas pendientes. Sé que este podcast va a gustar mucho y va a ser un éxito. Conozco ya nuestra comunidad. Así que si te parece bien, lo dejamos aquí y dejamos pendiente un 2.0, aprovechando que sé que estás por aquí por España. Y en unos meses le volvemos a dar caña si te quedas con todo. Contá con eso, claro. Yo siempre que pueda estar en Madrid te voy a avisar. Súper. Ha sido un placer de verdad charlar contigo. Igualmente, Muy muchísimas interesante. gracias. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, hasta acá entonces con esta entrevista, que no sé por qué no mandaba el teclado ahí, se me había trabado 2 segundos, se me había bloqueado con alguna tecla de la función seguramente. Bueno, interesante esta entrevista, hace ya bastante tiempo tenía ganas de verla, la venía posponiendo porque siempre pasaban cuestiones de actualidad, porque esta entrevista ya tiene un mes de cuando Agustín Laje estuvo en España y siempre por cuestiones de actualidad la iba postergando, la iba pateando, pero era muy muy interesante porque con este mismo podcast ya hizo una entrevista hace un tiempo, hace un año o dos también, cuando estuvo de viaje allí por España, y siempre nos dejan buenas
frases.